Buenos días, jóvenes. Buenos días, soy el doctor Morón. ¿Se me escucha bien? Buenos días, buenos días, jóvenes. Buenos días, ¿se me escucha bien? Sí, Doctor, doctor, buenos buenos días. días. Ah, ya, ok. Estoy en el hospital usando un equipo diferente al del semestre pasado, pues no estoy con mi laptop, por eso tenía cierto temor de que no se escuchara. Pero se escucha bien, ¿no? Sí, sí, doctor. Gracias, gracias. Para las 11 tenemos una clase, la primera clase es fisiología respiratoria. Voy a bajar las clases y para empezar en unos 10 minutos más o menos, ¿ya? Sí, doctor, lo esperamos. Ya.
Buenos días nuevamente, jóvenes. Un favor, cuando ingresen, ahí pongan presente en para yo después registrar la asistencia, para no estar pasando asistencia al final y ya se quedó el chat nomás. Pongan presente, por favor, cuando ingresan, ¿ya? Gracias, gracias. Pongan presente, sí, todos, por favor. Si no nos demoramos, está pasando visita. Cualquier pregunta, mejor por su micrófono, ya yo en cualquier momento pueden hacer la pregunta, no hay problema. Tengan si quieren sus micrófonos abiertos, si no van a hacer mayor bulla, no hay problema. En la lista tengo a 26 integrantes, ahorita hay 23, creo que están la mayoría. Yo creo que vamos a poder empezar. A ver, bueno, empezaremos. La idea de, un favor, si en algún momento no me escuchan bien algo, me mandan un mensaje, algo, pues ya, si no se escucha bien o se interrumpe, para yo darme cuenta y chequear alguna cosa que no esté bien. Como digo, este equipo no es el mío habitualmente, así que estoy usando otro equipo del hospital. ¿Se me escucha bien ahorita para empezar? Sí, ¿no? Sí, doctor. Gracias, gracias. Ok, empezaremos entonces. A ver, la idea de un cursillo de fisiología respiratoria, empezar la rotación, siempre es interesante porque nos hace recordar algunos fundamentos de fisiología para poder interpretar y conocer adecuadamente lo que está sucediendo en las diferentes enfermedades, porque ahora el ciclo que ustedes llevan es de enfermedades, ya no es síndromes, sino enfermedades, o sea, lo que antes llamábamos nosología nosotros, ¿no? Entonces, para entender las enfermedades, ¿qué sucede en una enfermedad? Se altera la fisiología, o sea, hay una fisiopatología, ¿no? Pero para entender eso, obviamente tenemos que recordar nuestra fisiología, sobre todo algunos aspectos, ¿no? No vamos a hacer una charla enorme, por eso ustedes ahí de repente, este es como un resumen de una exposición de fisiología un poco más extensa, pero esto puede durar entre 1 hora 20, 1 hora y media más o menos. Entonces, esa es la idea, para hacernos recordar algunos fundamentos y poder interpretar adecuadamente todo lo que encontremos en el paciente, ¿no? Los signos, síntomas, síndromes, alteraciones de exámenes auxiliares, etc. Bueno, empezaremos. La principal función del pulmón es el intercambio gaseoso, para eso así diseñado. Tiene muchas otras funciones importantísimas. Yo, por ejemplo, acá en esta diapositiva he puesto 4 nomás, de las cuales todas son muy importantes, ¿no? O sea, que filtra materiales, por ejemplo, no deseados de la circulación, que es un reservorio para sangre, porque ahí todo el gasto cardíaco tiene que pasar por los pulmones, que metaboliza algunos componentes, hormonas, mediadores, medicamentos, etcétera, ¿no? Evidentemente está también el control del pH, que es importante por el pulmón, que es importantísimo. Ustedes saben que el pH nos regula la vida. Variaciones casi estrechas del pH podrían darnos graves problemas, ¿no? Entonces, pero la principal de todas las funciones es el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? El intercambio gaseoso se produce entre quiénes, o sea, el pulmón hace un intercambio entre quién, entre el gas que está en el alveolo, que viene del medio ambiente, y los gases que están en la sangre, que están en el capilar, ¿no? Ahí donde está la membrana alveolo capilar. Entonces el intercambio es entre esos dos, ¿no? Entre gases que están en el alveolo y gases que están en el capilar. ¿Y de qué gases hablamos? Principalmente de dos, ¿no? Tiene que entrar oxígeno y tiene que salir CO2, ¿no? Como el producto de desecho del metabolismo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué se intercambia? Dos gases, oxígeno y CO2. ¿Entre quiénes? Entre alveolo y capilar. Eso tiene que quedar claro. Evidentemente, cuando éramos una sola célula, como está acá en la diapositiva, a ver, voy a usar un punterito, como está acá en la diapositiva, una sola célula, nosotros hemos sido alguna vez así, una sola célula, hemos sido seres unicelulares. El intercambio gaseoso era muy sencillo porque simplemente se realizaba a través de la membrana. No había ningún problema, salía el CO2 y entraba el oxígeno. Sin embargo, con los millones de años que han pasado, nos hemos convertido en seres multicelulares, de millones de células, y entonces tiene que haber todo un aparato respiratorio que se encargue pues de
del intercambio gaseoso, y unido a ese aparato respiratorio, un cardiovascular que lleve finalmente los gases hacia al último rincón, digamos, hasta las últimas células de todo nuestro organismo, ¿no? Células de la piel, células musculares, a todas las células, ¿no? Entonces, evidentemente ese aparato respiratorio, como está acá, empieza en la nariz y acaba pues en los pulmones, ¿no? Solo por sistematización se ha hecho, sistematización de trabajo, se ha dividido el aparato respiratorio en dos, ¿no? Uno a vía aérea alta y otro vía aérea baja, ¿no? Como que la vía aérea alta la ve el otorrino y la vía aérea baja la vemos nosotros, pero evidentemente ambos tenemos que conocer todo el tracto respiratorio, ¿no? Es importante. Entonces, evidentemente cuando somos seres así de muchos millones de células, necesitamos todo un aparato, hasta dos diría yo, pues porque entra el cardiovascular también, para llevar ese oxígeno a todos los tejidos, a cada una de las células de los tejidos, y eliminar el CO2 que viene también de esos tejidos, ¿no? Ahora, el control de esa ventilación es un control fino. Ahí ven en la diapositiva que hay una variación generalmente de oxígeno y CO2 que podría ser una variación grande, ¿no? Pero en condiciones normales, este control de la ventilación hace que estas variaciones del oxígeno y del CO2 se den dentro de límites estrechos normales. Es una regulación muy fina que está controlada por el sistema nervioso central, ¿no? Ahora veremos en la siguiente diapositiva cómo es el control. Básicamente, el control respiratorio está dado por un controlador central, que es el sistema nervioso central. Ahí está la corteza cerebral, el bulbo, la protuberancia, la médula. Y después están los efectores. ¿Quiénes son los efectores? Los músculos respiratorios, ¿no? Y de los efectores pasamos a los sensores, porque ¿quién le va a decir a este controlador central empieza a respirar o respira más rápido o baja tu frecuencia? ¿Quién le va a decir? Los sensores. Estos sensores son de qué? Son generalmente quimiorreceptores, ¿no? Son sensores que están tanto en el nivel del sistema nervioso central como en la periferia. También ahora lo vamos a mencionar, pero en resumidas cuentas, estos sensores avisan acá al controlador central, el controlador central ejecuta el disparo de la respiración y es llevado a cabo por los efectores. Ese control central se lleva generalmente en el bulbo. En el bulbo no hay un solo centro respiratorio. Hay, bueno, dependiendo de los textos que lean, van a decir que hay 3 o hay 4, ¿no? 4 centros, podríamos llamarle 4 grupos de células, ¿no? Por eso 4 grupos de control de la respiración, ¿no? Entonces, este controlador central básicamente, no se olviden, está en bulbo, y la corteza cerebral va a regular pequeñas deficiencias que pueda tener ese bulbo. No todos nuestros órganos son completamente normales y funcionan todo el tiempo al 100%, ¿no? Entonces, las pequeñas fallas del bulbo en cuanto a la respiración las controla la corteza cerebral durante el día, ¿no? Evidentemente, durante la noche que dormimos, que la corteza cerebral trabaja a un mínimo de función, evidentemente muchos de estos problemas van a salir a relucir, porque no va a estar el que regula al bulbo para la función respiratoria. Entonces, van a salir, y eso lo conocemos, por ejemplo, con el nombre de apneas respiratorias. Hay apneas centrales, hay periféricas. Apnea quiere decir que se interrumpe la respiración por un momento, ¿no? Entonces, si el bulbo tiene pequeñas fallas, podría haber esas apneas en forma relativamente frecuente. Y esas apneas ya no son como en el día reguladas por la corteza, sino ya como es de noche y la corteza casi no funciona mientras dormimos, funciona un mínimo, entonces el paciente puede tener periodos de apnea que podrían hacerle dormir muy mal, ¿no? Bueno, eso habría que medirlo en un test de función de la respiración a nivel cerebral. Entonces, que se llama polisomnografía, ¿no? Poli, porque se mide varias cosas, ¿no? La saturación de oxígeno, la respiración, la presión arterial, etcétera. Pues polisomnografía, o sea, se miden una serie de cosas durante el sueño, durante la noche, pues es polisomnografía, ¿no? Entonces, esa polisomnografía nos dice si hay periodos de apnea, ¿no? Y si las apneas son centrales o son periféricas.
Centrales porque se provocan por fallas del sistema nervioso central. Por ejemplo, estamos hablando que el bulbo podría tener pequeñas fallas, ¿no? Y las periféricas, ¿cuáles son? Las periféricas es, por ejemplo, en los roncadores, en los obesos, que el cuello es un cuello ancho y corto, y entonces, de noche, el pasaje del aire a través de la laringe puede verse interrumpido, ¿no? Por una serie de efectos mecánicos del peso de la grasa del cuello o de los roncadores, etcétera. Esos son periféricos, ¿no? Entonces, hay apneas centrales, hay apneas periféricas. Entonces, hay que tener mucho en cuenta que este controlador central normalmente funciona así. El bulbo dispara, la corteza controla que no haya ninguna falla, ese disparo viaja a través de ¿qué? De la protuberancia y la médula espinal, de la médula espinal sale impulso para los troncos nerviosos, y el principal nervio que se encarga de esto, ¿cuál es? El nervio frénico. El nervio frénico es el nervio del diafragma, que es el principal músculo de la respiración. No se olviden, el nervio frénico es el principal nervio que inerva al principal músculo de la respiración, que es el diafragma. Entonces, esa regulación central se ejerce así. Los efectores son los músculos respiratorios, ya estoy diciendo que el principal es diafragma. Al contraerse el diafragma, cambia la forma de la caja torácica, como vamos a ver más adelante en un diagrama. Ese cambio de la forma de la caja torácica como que se hace más grande, ¿no? Al inspirar, al tomar aire, se hace más grande, tanto antero-posterior como superior-inferior. Y entonces, esos cambios anatómicos de la caja torácica hacen que cambie también la presión intrapleural. La presión intrapleural, que normalmente es negativa, se hace más negativa con este cambio de la forma del tórax, y entonces esa diferencia de presiones hace de que entre el aire por la nariz, ¿no? Hacia los pulmones, ¿no? Entonces, esa es la función de los músculos efectores, cambiar la forma de la caja torácica, y obedeciendo a ese cambio van a cambiar las presiones, y la presión pleural, que normalmente es negativa, se va a hacer más negativa para dar paso al aire que ingresa por la nariz. Y evidentemente hay un grupo de sensores para todo esto, que ya lo vamos a ver. Esta otra diapositiva es lo mismo, es un controlador central, los efectores, los sensores, pero está desarrollado, ¿no? Entonces, aquí tenemos el controlador central, el bulbo, y las otras partes del encéfalo, como le estaba hablando, la corteza, etcétera, y del bulbo viaja el impulso por la protuberancia, médula espinal, etcétera, y llega a los músculos respiratorios, cuyo principal es el diafragma. Esto de acá hace que el paciente comience a respirar, y esa respiración comienza a manejar los gases, ¿no? Y en tal sentido, esos gases, hay unos sensores que constantemente están sensando la cantidad de esos gases, de oxígeno, CO2, de iones, también hidrogeniones, que tienen que ver con el impulso para el controlador central, ¿no? Este sensor le avisa y este controlador central dice, ya, hay que disparar una nueva respiración, o hay que parar, o hay que disminuir la frecuencia respiratoria, etc. Entonces hay quimiorreceptores, la mayoría de ellos son quimiorreceptores ahí en el pulmón y ahí fuera del pulmón también. Bueno, esto del control de la respiración es importante. Esto es como un resumen. Ahí está el tronco encefálico. Le dije que en algunos textos había 3 centros y en otros 4, dependiendo, ¿no? Son grupos celulares. Y tenemos el centro respiratorio vulvar, el centro néustico, el centro neumotáxico. Y después todos estos coordinan el impulso respiratorio y la corteza los regula. Y después hay otras áreas del encéfalo, del cerebro, que controlan también la respiración. Por ejemplo, el sistema límbico o el hipotálamo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene miedo, que hay un terremoto, tiene miedo, comienza en forma inconsciente, porque eso se maneja con el sistema autonómico, en forma inconsciente comienza a respirar rápido, ¿no? Para huir, ¿no? Esa es la huida, ¿no? Corre de acá para allá sin saber a dónde va a veces, ¿no? Entonces, es una sensación de miedo, de huida, que hace de que se altere la frecuencia respiratoria. También, cuando uno está con mucha ira, con mucha rabia, también puede aumentar la frecuencia respiratoria. Y una situación bien común, probablemente para ustedes, si la han sentido ustedes o no, no sé, si la han visto en películas, es cuando las personas están muy enamoradas, por ejemplo, paran suspirando todo el día. Esos suspiros
son alteraciones a nivel del sistema límbico, ¿no? Porque el amor funciona a través de las amígdalas, el círculo límbico, etc. Entonces altera la respiración y los pacientes, muchos también llenos de ansiedad por esta situación, comienzan a tener muchos suspiros. Entonces le dicen, estás suspirando acá, estás enamorado, es una frase habitual, ¿no? Uno dice. Entonces maneja eso de los suspiros. Entonces, para que vean que también hay otras partes del cerebro que funcionan con el miedo, con la ira, con el amor, una serie de situaciones que pueden alterar nuestra frecuencia respiratoria. En la siguiente diapositiva es lo que estamos hablando, ¿no? Este tipo de respiración, mediado por estas zonas, se puede alterar por la ira, la rabia, el miedo y otros estados afectivos, ¿no? Como estábamos mencionando al amor. Bueno, en cuanto a los efectores, tenemos que el principal músculo de la respiración es el diafragma. No se olviden que la función de los efectores es cambiar la forma de la caja torácica. Y al cambiar la forma de la caja torácica, se aumenta la presión negativa del espacio pleural y esa diferencia de presiones con el medio externo hace de que el aire entre. Bueno, los otros músculos que juegan en la respiración son intercostales, abdominales, el esternocleidomastoideo, etc., ¿no? Todo esto se funciona en forma coordinada. Cuando el diafragma no da más, cuando el diafragma ya no puede más, entonces entran a tallar los otros músculos de la respiración para apoyar al diafragma. Pero al entrar a tallar los otros músculos de la respiración, ustedes han estudiado en semiología, que se aparecen tracciones de estos músculos, al contraerse provocan tracciones y aparecen los principales tirajes, ¿no? Entonces, tenemos 5 tipos de tirajes, ¿no? Ustedes en semiología han llevado eso. Tenemos tiraje supraesternal, tenemos tiraje supraclavicular, infraclavicular, intercostal y subcostal. Esos tirajes aparecen cuando entran a tallar los músculos accesorios de la respiración, cuando el diafragma ya no se da abasto para la parte respiratoria, ¿no? Porque hay patologías, etcétera, ¿no? Bueno, en cuanto a los sensores hay centrales a nivel del sistema nervioso central y hay periféricos. Hay algunos en pulmones también, hay otros en otras partes del cuerpo. Bueno, esto de los sensores es relativamente sencillo. En el sistema nervioso central, esto de acá, LS, es líquido cefalorraquídeo. LCR, líquido cefalorraquídeo. Estamos acá en el cerebro, y en el líquido cefalorraquídeo hay una serie de cambios que tienen que ver principalmente con el CO2 y con los iones hidrogenianos. Esos dos componentes son los que disparan la respiración, ¿no? Nosotros respiramos no regulados por el oxígeno, sino regulados esencialmente por el CO2 y los iones hidrogenianos. Cuando esa regulación se malogra por enfermedades crónicas, etc., sí la respiración pasa a ser comandada por el oxígeno. Por ejemplo, paciente con fibrosis pulmonar, una enfermedad que probablemente ustedes conocen, han escuchado, una enfermedad casi terminal, ¿no? Fibrosis pulmonar. O sea, los pulmones se van cicatrizando poco a poco, en forma difusa, hasta que finalmente el paciente ya no tiene cómo respirar, porque zona que se fibrosa ya no funciona. Entonces, estos pacientes, primero se cae el oxígeno y después comienza a retenerse CO2. Entonces, ese CO2 retenido va a disparar la respiración. Pero como siempre está retenido el CO2 y como es una enfermedad crónica, entonces el organismo empieza a no hacerle caso al CO2 y a hacerle caso más bien al oxígeno. En estas enfermedades crónicas terminales como fibrosis pulmonar terminal, bronquiectasias difusas en estadio 3, o sea, terminales, EPOC en estado avanzado. Entonces, en todas estas situaciones, probablemente el control de la respiración ya no lo ejerce el CO2 como normalmente se hace, ni los iones hidrogenianos, sino lo hace el oxígeno. Y por lo que hemos conversado, y ese oxígeno, si ustedes cometen el error de ponerle mucho oxígeno a este tipo de pacientes, su cerebro va a reseccionar esa información que le está dando oxígeno y ya no va a respirar, va a bajar su frecuencia respiratoria, entonces va a hipoventilar, con las graves consecuencias para el paciente. Entonces no se olviden que esto funciona, este control de los gases, de los quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos, funciona de esa forma. Hay también receptores periféricos, dentro de ellos probablemente ustedes recuerden por su anatomía el glúmus o cuerpo carotídeo que se encuentra en la dirección de la carótida, y entonces ese
ese cuerpo carotídeo o ese humus, sobre todo regula con oxígeno, ¿no? Uno de sus componentes que regula más, también lo hace con CO2 con BP, pero más su regulación es por oxígeno, ¿no? Entonces son quimiorreceptores periféricos, y como ven acá, acá está la presión del O2, del oxígeno, presión arterial de oxígeno, y acá está el porcentaje de respuesta máxima, ¿no? A esa presión de oxígeno. O sea, de respuesta como para iniciar la respiración, el disparo de la respiración, ¿no? Bueno, hasta ahí creo que llegamos con lo que es los sensores, ¿no? Ahora vamos a ver los músculos de la respiración. Como les dije, el objetivo principal de los músculos de la respiración es cambiar la forma de la caja torácica, así como lo ven acá, más antero-posterior, y el diafragma cuando se contrae se eleva un poquito, ¿no? Perdón, puede bajar un poquito, se aplana un poquito, ¿no? Entonces ahí tienen las flechitas que baja un poco el diafragma, entonces la caja torácica en sentido superior e inferior aumenta, y en sentido antero-posterior también, como ven en esta figura, ¿no? Bueno, eso se debe a los músculos de la respiración que cambian la forma de la caja torácica. Esta diapositiva no es para explicarles muchos cambios de presión, sino para decirles algo que debe quedar bien claro. Esta es una curva de presión y capacidad vital, o sea, de qué tanto los pulmones se hinchan, se extienden, ¿no? Se podría llamar volumen también, ¿no? Presión-volumen. Bueno, la presión normal que se juega es esta de acá, esta curva como es. Es una curva media sigmoidea. Esta curva es la unión de dos curvas. Es la unión de la curva del pulmón y la unión de la curva de la pared torácica. Vean que la curva del pulmón tiene casi una convexidad hacia la izquierda, en cambio la curva de la pared torácica, su convexidad está hacia la derecha, o sea, están opuestas. Sin embargo, esto no trabaja cada uno separado, esto trabaja junto. Y cuando se juntan las variables del pulmón y de la pared torácica, se hace esta curva. Esta curva es la unión tanto de la parte de la caja torácica como del pulmón, ¿no? De sus curvas de presión-volumen de ambos. Entonces, como paran juntos, como no se les puede separar, este es el resultado final, ¿no? De la pared torácica. Bueno, esto no se olviden, el pulmón siempre va a tener esta curva de convexidad izquierda, y es que el pulmón siempre, cuando lo perforan, por ejemplo, un accidente, una puñalada, algo, siempre tiene, si lo perfora, tiene a tender a contraerse. Como un globo que se desinfla, igualito, se contrae el pulmón. O sea, provoca un neumotórax. En cambio, si tienen un accidente de parrilla costal serio, un accidente importante, automovilístico, donde hay fractura de más de 5 costillas, entonces la caja torácica, cuando hay fractura de muchas costillas, tiende a abrirse hacia afuera. No se olviden, el pulmón cuando se lesiona se tiende a cerrar, se colapsa hacia adentro. Y la caja torácica, cuando tiene muchas fracturas de costillas, generalmente 5 más, se tiende a abrirse la caja como una flor, ¿no? O sea, exactamente algo parecido. Pero como les digo, estos dos no funcionan separados y funcionan unidos y hacen una curva de pulmón más caja torácica o fuelle, que es esta de acá, ¿no? Que les estoy marcando. Bueno. Pasemos ahora a ver el aire. Ya vimos más o menos cómo el control de la respiración, vimos cómo se contraen los músculos respiratorios. Ahora vamos a ver cómo es la parte bronquial. El bronquio, podría alguien decir, bueno, el bronquio es como un tubo por donde pasa el aire, tubo por pasa el aire. Bueno, sí, esencialmente es eso, pero es mucho más, es un órgano vivo. O sea, ese bronquio produce moco, produce flema, para limpiarse. Además se puede cerrar, contraer, para evitar que ingresen gases tóxicos, nocivos, se puede dilatar. Ese bronquio tiene varias funciones y evidentemente es un ser vivo. Por ejemplo, normalmente, si usted le persigue un perro para morderlo a cualquiera de ustedes, usted va a correr para evitar que el perro le coja. Y en ese correr, sus músculos van a necesitar más oxígeno. Entonces va a tener que aumentar su frecuencia respiratoria, respirar más. Va a tener que entrar más aire a esos bronquios. Entonces los bronquios se abren, se dilatan un poco ante esa situación, ¿no? De huida, de miedo, de estrés.
El bronquio también cuando se inflama, normalmente produce una flema. Ustedes saben, en la mucosa bronquial hay una flemita, que es el moco bronquial. Ese moco tiene características bien estables, casi siempre está estable, y tiene concentraciones de sodio, cloro, etcétera, bien fijas casi. Entonces, una de las formas de evaluar esto, de evaluar esa función del bronquio, si se cierra, no se cierra, si produce mucho moco, etcétera, es, por ejemplo, soplar en una espirometría. Entonces, para que se acuerden, ese moco tiene dos capas, una capa gel y otra sol, pero cada capa tiene sus concentraciones que siempre van a ser adecuadas, o sea, desde que se nace hasta que se muere, salvo que exista algún problema. Por ejemplo, lo que se llama diskinesia ciliar, que antes se llamaba cilio inmóvil. Como en realidad los cilios no están inmóviles y se mueven, pero se mueven en dirección opuesta, se mueven mal por un pedazo de los bronquios. Entonces, ese moverse mal bate en mal sentido y eso hace de que los bronquios no ejerzan un efecto de limpieza adecuado. Y entonces constantemente los pacientes con infección. Entonces, no vean al bronquio solo como un tubo, sino también como un ser vivo, ¿no? Que se dilata o se cierra para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y entonces, esas miles de ramitas de bronquios, desde que aparece la tráquea y se divide por primera vez, son divisiones dicotómicas. O sea, divisiones casi siempre de a dos, dicotómicas. Entonces, estas divisiones hacen de que los bronquios van adquiriendo un diámetro cada vez más chico, más chico, más chico. Entonces, cuando están en la generación 17, son 23 generaciones, o sea, 23 veces se dividen los bronquios. Acuérdense de ese número, 23 generaciones. Cuando están en la generación 17, como está acá en la diapositiva, recién le comienzan a salir, miren acá, por la pared del bronquio, unas bolsitas. Unas bolsitas que son, ¿qué? Alvéolos. Esos son alvéolos. O sea, a partir de la generación 17, ya, y aunque sea poquitos alvéolos, pero en la vía aérea ya hay alvéolos. Evidentemente, si vamos bajando más, miren la 18, más alvéolos, la 19 más, la 20 más, la 21 más, ya, o sea, cada vez más alvéolos. Entonces el bronquio se conoce como zona de conducción, o sea que pasa el aire nomás hasta la generación 16. Hasta ahí es considerada zona de conducción. Y desde ahí hasta lo último, la vía aérea le comienza a salir como unas tequitas que ven ahí, como unas bolsitas que son alvéolos y que pueden realizar intercambio gaseoso. Claro que mínimo, ¿no? Es un intercambio mínimo, ¿no? Pero ya a partir de la 17 ya no solo es de conducción, sino también es una zona de transición o respiratoria. ¿Por qué respiratoria? Porque ya hay alvéolos. Acá en esta generación no había alvéolos, ¿no? Entonces, eso para que se acuerden de la función de la vía aérea y de lo importante que son las divisiones, las generaciones que va adquiriendo, ¿no? Entonces, veamos acá lo mismo, en una diapositiva, zona de conducción, hasta acá, esto es generación 17, acá está generación 15, más o menos 17, la zona de conducción, y de ahí le pasa a ser zona de respiratoria, porque a partir de la generación 17 empiezan a haber algunos alvéolos que van aumentando en cantidad según las generaciones, ¿no? Hasta la 23 que es puro alvéolo, se llama saco alveolar, ¿es cierto? Ahora, en cuanto a los flujos de aire de la vía aérea, o sea, los flujos de aire que se llevan en un bronquio, puede haber un flujo laminar, que es un flujo de velocidad lenta, no es muy rápido, laminar. El flujo que es más alto que ese es un flujo turbulento. Cuando el flujo adquiere velocidad, se vuelve turbulento en la vía aérea. Y después hay un flujo de transición que evidentemente puede dar una parte de turbulencia en esta zona, como ven acá, y después otra forma recta. Bueno, son formas de flujo que tienen que ver esencialmente con la velocidad de ese flujo. Velocidad lenta, moderada, velocidad, flujo laminar. Velocidad rápida, más severa, tiene que ser probablemente lo más fijo que sea, es este flujo turbulento, ¿no? Y bueno, hay un flujo de transición que se realiza cada vez que un bronquio se bifurca. O sea, el bronquio se bifurca 23 veces, entonces hay 23 de estas zonas de transición que tienen que ver con los flujos.
Bueno, dejemos el aire de los bronquios y pasemos ahora a la parte de flujo sanguíneo pulmonar. Ustedes saben que el pulmón tiene no solo sangre, sino aire también, para intercambiar los dos gases. Entonces, para intercambiar oxígeno y para intercambiar CO2. Entonces, a ver, el pulmón por la gravedad, si nosotros estamos sentados o parados, se divide en tres. Zona superior, zona media y zona inferior. Si quieres se lo aprenden así. En la zona superior, en el tercio superior, el capilar está cerrado. O sea, y como el capilar está cerrado, luego lo crece, ¿no? Como que se crece. Entonces, esto da desventaja porque los dos tendrían que estar abiertos o cerrados para que el intercambio gaseoso sea igual a 1. Para que sea igual a 1, ambos tenían que tener un valor similar. 5, 5, 10, 10. La cosa es que la división sea 1. Sin embargo, acá abajo en la base, ustedes ven que el alveolo está acá, externamente, y en la parte más cercana acá a ese alveolo, que es el capilar, este capilar, como ven, está abierto. O sea, no está como acá cerrado, está abierto. Quiere decir que acá en la base del pulmón, en el tercio inferior, hay más irrigación. Acá en la parte media hay un poco nomás y aquí sí está totalmente cerrado. Pero en la parte basal es la que más trabaja en un pulmón, acuérdense siempre de esto. La parte basal es la que más trabaja el pulmón. Y cualquier patología hay que buscarla ahí. ¿Ya? Entonces, esto de acá no se olviden para explicar que siempre la mayor ventilación y la mayor perfusión va a estar en la base del pulmón. Siguen pendientes diferentes, pero ambas van a ser mayores en la base que en el vértice. En otras palabras, normalmente nuestro pulmón funciona casi con un tercio del pulmón nada más, o 40%. No necesita de otras cosas. Entonces, aquí tenemos que esta parte de acá, que sería un tercio, funciona normalmente. Acá hay otro poco, pongámosle en total un 40, 45%. Y el resto de qué está de reserva. ¿Para qué sirve una reserva? Cuando esta base o esta zona intermedia de acá se enferma. Si hay una neumonía bivasal, por ejemplo, una neumonía que tome las dos vasos pulmonares. Entonces, toda esta sangre que estaba acá va a derivarse para acá arriba. O sea, nosotros llamamos a eso, puede ser efecto de dilatación de acá para que se dilate y llegue la sangre, o un efecto de reclutamiento, que ahora lo vamos a ver más adelante. Reclutamiento quiere decir que se tratan de ganar vasos sanguíneos, reclutar vasos sanguíneos. Y evidentemente, como le digo, estas dos zonas casi son de reserva, más la del tercio superior, una zona de reserva. Básicamente, no se olviden, la mayor función, tanto ventilatoria como circulatoria del pulmón, está en las bases. ¿Ya? Bueno, si hablamos de vasos sanguíneos, vamos a recordar nuestra primaria. Pues, tenemos dos circulaciones, una circulación mayor, que es esta de acá, y una circulación menor. Menor porque su tamaño es cortito, pues de pulmones a corazón, de corazón a pulmones, es un circuito pequeño. En cambio el otro circuito es mayor, porque de corazón va hasta los últimos tejidos, y de ahí regresa la sangre, sangre venosa con el CO2, para eliminar el CO2. ¿No? Y de nuevo se simplifica el cuadro, se hace de nuevo la misma toma. Entonces, miren, la circulación mayor trabaja con presiones elevadas. Por ejemplo, acá, 120, 80 milímetros de mercurio, ¿no? La sistólica 120, la otra, un promedio, ¿no? Entonces, una media de 100 más o menos, ¿no? Una media de 100. Esa es la presión del sistema mayor, o sea, del corazón hasta todos los tejidos. En cambio, la presión del circuito menor funciona con una sistólica de 25 y una sistólica de 8, lo que hace una media de 15. O sea, miren, casi 10 veces menos, ¿no? Que bastante. O sea, las presiones en pulmón son bajas, no son altas como en el sistema mayor. Entonces, si hay un sangrado dentro del pulmón, como no tiene la presión elevada que hay en el sistema mayor, ese sangrado rápido se detiene, porque juega con presiones bajas, 25-8, ¿no? En promedio su media es 15. Esas presiones bajas no le permiten sangrar eternamente al pulmón, ¿no? Sangra y después se coagula, se tapa, ¿no? En cambio, el sangrado de una arteria del sistema mayor es una arteria que tiene más presión, va a chorro, y entonces eso sí puede ocasionar que la presión dentro de los tubos, dentro de los capilares, de las arterias, al aumentar,
puede haber problemas, lo que llamamos de hipertensión, ¿no? Arterial. Pero esto de acá hay que visualizarlo. Nosotros, ustedes vienen de cardio, la presión arterial habitual es de este sistema mayor, la que ustedes toman con el brazalete, o sea, más o menos una media de 100. Sin embargo, miren la presión de la pulmonar, cuya media es 15. Entonces, eso desde el punto de vista de fisiología es bien útil para detener el sangrado, ¿no? Es difícil detener un sangrado cuando este sangrado se esparce, o sea, tiene la fuerza, la presión, a mayor presión, entonces va a ser muy difícil detenerlo. Entonces, miren, seguimos con la parte vascular. Aquí tenemos algunos vasos abiertos y unos cerrados. Esta es una diapositiva de un pulmón que refleja que unos vasos están abiertos y otros cerrados, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? O tratamos de abrir más los que ya están abiertos, y eso se llama distensión, o sea, abrir los que están abiertos. Doctor, ¿y estos por qué no se pueden abrir, los que están sin hacer nada? Porque de repente son cicatrices, pues, son zonas de ha habido problemas previos, se ha cicatrizado, eso ya no, ahí ya no hay para realizar intercambio gaseoso, entonces por gusto. Y la otra, que es reclutamiento, que las zonas que no se abrían, se abran, ¿no? Sean de COVID. Y entonces aquí tenemos las dos explicaciones cuando queremos aumentar el flujo a nivel sanguíneo, ¿no? La distensión de los vasos ya abiertos y el reclutamiento, ¿no? ¿Ok? Ya. Como les decía, en las bases hay más sangre y hay más ventilación también. Entonces en las bases, como tienen acá, el flujo sanguíneo es mayor que en el vértice. Aquí el pulmón está echado, como que lo hubieran echado. La base está acá a la izquierda y el vértice está acá en la punta, ¿ya? Entonces miren acá, tenemos una pendiente, una recta de flujo sanguíneo donde más flujo hay en las bases que en el ápice, y acá también hay una ventilación que tiene que ver con el CO2, con la presión del CO2, y en donde tenemos más ventilación también en la base del pulmón, y arriba casi no, poco. Entonces, estos puntos rojos son la unión de ventilación-perfusión, ¿no? Acá está el parámetro ventilación-perfusión. Entonces, estos puntos es la unión, y cuando estos puntos reflejan el estado de cada uno de estos datos, ¿no? Entonces, miren, en puntos determinados, los dos se alejan, ¿no? ¿Dónde se encuentran? O sea, el punto donde se encuentran, donde son casi muy parecidos, o sea, valen casi lo mismo, es porque en este punto, tanto el numerador como el denominador de, por ejemplo, los flujos sanguíneos, va a tener el mismo valor que la ventilación. Por decir, 5, 5. 5 entre 5, 1. ¿No? 10, 10. Entonces, este es el punto, esta es la tercera costilla más o menos, aquí está la tercera costilla, donde el intercambio gaseoso puede ser bastante favorable, más de eso que en otras partes del pulmón, ¿ya? Y las líneas rojas son lo que tiene que ver con ventilación-perfusión, ¿no? Que tenemos que verlo nosotros también. Ya nos estarán claros. Vamos a ver. En cuanto a, si llegamos a la parte, ya pasamos el gas, el aire, hemos pasado por toda la vía aérea, ¿no? Lo controla el sistema nervioso central, este hace que la caja torácica cambie su forma, se contrae el diafragma, entra el aire, y bueno, ese aire tiene que estar, todo tiene que estar permeable para que el aire llegue hasta el fondo de los pulmones. Porque ¿qué pasa si hay un paciente con asma? Sus bronquios están cerrados, no llega. ¿Qué pasa si un paciente se está atorando con una epiglotitis? Los virus en la infancia dan mucha epiglotitis, se atoran los niños, entonces una barbaridad y se atoran. Entonces, esas diferencias de presiones son bien importantes cuando vamos a hablar de difusión. La difusión de gases tiene que ver evidentemente con una membrana. Hay una ley, que es esta que está acá, que dice que la difusión de un gas, cualquiera de ellos, ¿no? Oxígeno o CO2, como quieran, la difusión de un gas está directamente proporcional al área de la membrana donde se va a realizar la difusión, ¿no? ¿Cuál es esa área de la membrana? El área de nuestros millones de alvéolos, ¿no? Entonces, va a ser directamente proporcional al área donde se va a realizar el intercambio gaseoso, directamente proporcional a D, es una constante de solubilidad de los gases.
cada gas tiene una constante de solubilidad diferente y que finalmente tiene que ver con esta D, que es una constante para ver qué tanto el gas puede ser transportado en forma fácil, ¿no? Soluble dentro de otro gas. Entonces, esta es una constante de solubilidad que tiene que ver con, en el numerador está la solubilidad del gas y en el denominador está el tamaño, el peso molecular, MW es peso molecular, ¿no? Entonces juega con el tamaño y con la solubilidad, es esta constante de acá. Entonces hay gases que son más solubles que otros. Por ejemplo, aquí podemos empezar a establecer algunas diferencias. ¿Por qué acá ustedes ven una flechita roja delgada y acá una flechita roja más gruesa? Este es de oxígeno y este es CO2. Entonces, el oxígeno, cuando un paciente tiene una enfermedad crónica pulmonar y esta va avanzando con el tiempo, esta enfermedad crónica pulmonar, cada vez el paciente en algún momento va a comenzar a hacer insuficiencia respiratoria tipo 1, o sea, el oxígeno le va a empezar a faltar, o sea, se va a bajar el oxígeno. Pero recién muchos años después, el CO2 se va a comenzar a retener. ¿Por qué no se retiene a la misma cantidad, al mismo tiempo el oxígeno que el CO2? Porque el CO2 es 20 veces más difusible. Esta D es la difusibilidad del gas. 20 veces más difusible que el oxígeno. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una constante de solubilidad bien alta. Entonces, por eso no se olviden, el pasaje del gas de un lado a otro lado está directamente proporcional al área donde se va a hacer el traslado, está directamente proporcional a la disolubilidad del gas, que es lo que hemos hablado ahorita. Está directamente proporcional a la diferencia de presiones. Claro, si tengo más diferencia de presiones va a entrar más aire, eso es obvio. Y está inversamente proporcional al grosor de la pared. ¿Qué es el grosor de la pared? Entonces, no se olviden, la difusión de un gas depende del área donde va a ser difundido ese gas, depende de su constante de difusibilidad, que tiene que ver con la solubilidad y con el peso molecular, y depende de la diferencia de presiones que eso forme, ¿no? Entonces, y está inversamente proporcional a T, que es T es esto de acá, el grosor de la pared. Si está más gruesa, evidentemente no pasa, ¿no? Los gases. Bueno, aquí en una diapositiva de velocidad de difusión vemos cuánto es una difusión de gas normal y bueno, cómo es la curva de un anormal y de un alveolar. Entonces, la velocidad de difusión es la velocidad con que pasa los gases, con que se difunden los dos gases entre el alveolo y el capilar. Pero la sangre va a pasar por el capilar a una velocidad determinada. Se dice que la sangre pasa por todo el capilar del que está unido al alveolo en 0,75 segundos. Entonces, eso es lo que demora el pasaje de la sangre por el capilar. Ese es el tiempo que tiene ese capilar para intercambiar sus gases con gases del alveolo. 0,75 segundos. Sin embargo, ustedes ven acá que la presión arterial de oxígeno de la sangre venosa, que es 40, pasa a casi 100 de presión arterial en la sangre arterial. O sea, de 40 de presión arterial en sangre venosa a 100 en sangre arterial de oxígeno, 100 milímetros de mercurio. Y otra cosa que ven es que ese pasaje de 0 hasta el total, hasta lo que pasa el total de gases, se realiza en 1/3 del tiempo, en 0,25 segundos. O sea, dijimos que todo el tiempo que pasaba, a la velocidad que pasaba la sangre por el capilar le tomaba un tiempo determinado, eso es 0,75 segundos. Pero todo el transporte de gases, todo el intercambio de gases se realiza solo en 0,25 segundos, o sea, en 1/3 del tiempo como capacidad que tenemos. Entonces, esto de aquí nos hace ver de que va a quedar, todo va a quedar 50 segundos, o sea, 2/3, 50 segundos va a quedar para cuando hay cualquier problema, cuando hay alguna enfermedad, cuando estamos en altura, etcétera, que baja nuestro oxígeno, ese tiempo queda para eso, ¿no?
O sea, porque ya aquí en 25 segundos ya se cambió todo lo que se tenía que cambiar. Ya el cambio después es muy mínimo, muy mínimo. Entonces, espero que hayan entendido esto de acá, porque es importante. ¿Ya? No se olviden que esta es la presión del capilar. ¿Ya? Evidentemente, situaciones que nos llevan a que este tiempo se alargue pueden ser enfermedades, ejercicio, viajar a altura, etcétera, ¿no? Una serie de otras situaciones. Aquí tenemos una diapositiva. Como ya pasamos, miren, no sé si se han dado cuenta, más o menos hemos venido desde, digamos, la parte del tracto respiratorio alto, cómo es la mecánica respiratoria, el control de la respiración, y después el aire pasando, ¿no?, por tráquea, bronquios, ¿no?, haciendo su intercambio gaseoso, etcétera, ¿no? Pero finalmente el objetivo, ¿cuál es? Llevar este oxígeno a lo último de los tejidos, a lo último de las células, de cualquier parte de nuestros tejidos, piel, músculo, hígado, cualquier célula. Entonces, evidentemente el pulmón realiza el intercambio gaseoso y es el gran responsable de llevar ese oxígeno a cada uno de nuestros tejidos. A ver, entonces, acá en la sangre arterial, la presión de oxígeno es más o menos 100. Cuando ustedes ven la presión de oxígeno, valor normal es 100. Cuando esa PA, presión de oxígeno, baja a menos de 60, se dice que hay insuficiencia respiratoria, ¿no? Valor menos de 60 en oxígeno es insuficiencia respiratoria tipo oxigenatoria, porque se refiere al oxígeno. Menos de 60. Lo normal es 100. En sangre arterial, en sangre, no en tejidos. El oxígeno dentro de los tejidos, lo normal más o menos es que varíe entre 30 y 40 milímetros de mercurio, más o menos lo que está acá, ¿no? Entonces, la presión de oxígeno dentro de los tejidos es más o menos 30, 40, no es 100 como en sangre arterial, no es 100. Sin embargo, el oxígeno no solo tiene que estar dentro del tejido, ¿no es cierto? Tiene que estar dentro de ¿qué? Dentro de la mitocondria, porque el oxígeno la mitocondria, para producir ATP, que son nuestras moléculas de energía, necesita dos cosas, glucosa y oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene que meterse a la mitocondria. Y entonces, dentro de la mitocondria, la presión de oxígeno, ¿cuánto será? Si en los tejidos más o menos es 30, 40, dentro de la mitocondria debe ser menos, ¿no? Debe ser alrededor de 10, una cosa así. ¿Y cuánto tendría que cambiar ese oxígeno, su presión? ¿A cuánto tendría que bajar su presión de oxígeno? Para considerar que la mitocondria, ustedes saben que la mitocondria es la maquinaria, el motorcito donde se realiza el ciclo de Krebs. O sea, transformando una mol de oxígeno o una de glucosa, lo transforman en ¿qué? En ATP, ¿no? Entonces, esa formación de ATP producto de la mitocondria constantemente está pesquisando su nivel de oxígeno para trabajar con metabolismo aeróbico. Ustedes saben que el metabolismo anaeróbico, o sea, el metabolismo de los tejidos sin oxígeno, es otro ciclo diferente, pero que rinde muy poca energía. El ciclo anaerobio rinde solo 2 moles de ATP por mol de glucosa y por mol de oxígeno. En cambio, el otro sistema, el metabolismo aeróbico, que da 36 ATPs por una mol de glucosa y de oxígeno. 36. Miren la diferencia en energía. Entonces, el metabolismo anaeróbico no solo produce menos energía, sino también produce una serie de metabolismo de desecho. Por ejemplo, el ácido láctico. Y ese ácido láctico da mucho dolor muscular. Los pacientes, ustedes habrán observado que después de tiempo, si hacen deporte y se exigen al máximo en un día determinado, al día siguiente les duele todos los músculos del cuerpo, porque esos músculos no han estado acostumbrados a hacer ejercicio y por varios minutos han estado trabajando, probablemente como ustedes se han exigido un montón, han estado trabajando con metabolismo anaeróbico. Entonces se acumula el ácido láctico y eso queda doliendo pues como 4 días, 5 días. Entonces el metabolismo anaeróbico es un metabolismo medio imperfecto que tiene que usar, que produce ácido láctico
que provoca dolor, no solo dolor muscular, sino también el ácido láctico provoca una acidosis metabólica, el pH también te lo va a cambiar. Y ese metabolismo anaeróbico, lo principal también es que produce muy poca energía, 2 ATP nomás por mol de glucosa. Entonces tiene una serie de desventajas que a nosotros estudiantes, cuando nos enseñaban, uno siempre salía pensando como que ese metabolismo, qué malo que es, ¿no? O sea, que nos hace daño, ¿no? Sí, será todo lo malo que quiera, pero es el que mantiene vivo al paciente cuando éste no puede, su metabolismo giró ya a metabolismo anaeróbico, cuando giró, ¿por qué? Porque no tenía oxígeno. Cuando a un cuerpo, a cualquiera de ustedes, se le baja el oxígeno demasiado porque tienen una bronconeumonía, tromboembolismo, COVID, lo que quieran, ya no tienen oxígeno para hacer metabolismo aeróbico, tenemos nuestro guardadito, como se dice, ¿no? Tenemos nuestro guardadito que es el metabolismo anaeróbico. Será todo lo que quieran, pero nos mantiene vivos hasta que los médicos usemos antibióticos y se trate una neumonía. Ustedes saben que un antibiótico no va a actuar en 1 hora, un antibiótico por lo menos hay que esperar 48 horas, ¿cierto? Mientras si es una trombosis, usamos trombolíticos, hay que esperar unas horas. ¿Quién mantiene vivo al cuerpo mientras no hay metabolismo aeróbico? El metabolismo anaeróbico, ese nos mantiene vivos. Así que, si bien es cierto, tienen que saber que tienen una serie de problemas, lo principal de todo es la vida del paciente. Nosotros, bueno, si se acumula mucho ácido láctico, le ponemos bicarbonato. Pues, ¿no? Si le da dolor, le damos analgésico. ¿No? Si produce poca energía, no importa, lo hacemos vivir con esa poca energía. ¿No? Entonces, ojo que el metabolismo anaeróbico no se puede comparar al aeróbico, el aeróbico le va a ganar en muchas cosas, pero tampoco es algo que debemos despreciar, es algo que lo tenemos como un rezago, ¿no? Un rezago antiguo, un momentito, no me cortes. Me tocaron la puerta. Ya, entonces les decía, ¿me escuchan, no? Cualquiera de ustedes, ¿sí, no? ¿Chicos? Cierto. Ya, entonces gracias. Les decía que el metabolismo anaeróbico es un metabolismo que produce muy poca energía, que produce una serie de problemas, pero nos mantiene vivos. Así que hay que conocerlo, hay que respetarlo, hay que quererlo, ¿no? Porque eso nos mantiene vivos a nuestros pacientes mientras estamos trabajando en la UCI, etcétera, tratando de contrarrestar lo que se ha alterado, ¿no? Y que no siempre es inmediato, a veces tenemos que esperar, como les he dicho en caso de antibióticos, trombolíticos, etcétera. Entonces, ¿cuándo gira la mitocondria de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico? Evidentemente todos me dirán, claro, cuando no hay oxígeno. Ya, pero valores, pues números, ¿no? Usted nos ha dicho que en los tejidos el oxígeno más o menos su presión debe estar entre 30 a 40, es lo normal. Y en la mitocondria, que está dentro del tejido, más o menos debe estar su presión entre 8 o 10 milímetros de mercurio, el oxígeno, ¿no? ¿De qué tiene que pasar en la mitocondria? ¿A cuánto tiene que bajar esa presión para que la mitocondria gire su metabolismo aeróbico hacia anaeróbico? Entonces, la presión de oxígeno se dice que más o menos debe estar entre 1 y 2, menos de 1, para que gire a metabolismo anaeróbico, ¿no? Entonces, no se olviden eso, no se olviden que la presión arterial de oxígeno es una en sangre arterial, es diferente dentro de los tejidos, el oxígeno, y es diferente dentro de la mitocondria. Y para que la mitocondria cambie también es diferente, o sea, hay que ir bajando el oxígeno. Entonces, esto quería que les quede claro para que no siempre piensen que los resultados de gases arteriales, cuando uno ve una tira de gases arteriales, el AGA que conocemos, uno dice, la presión de oxígeno es 100, dicen, ¿no? Sí, 100, pues, pero esa es la presión en la sangre, no es en los tejidos ni dentro de la mitocondria, que quede claro eso. ¿Ya? Bueno, yo creo que hasta aquí hemos dado una somera revisión a lo que es fisiología. Yo quisiera que alguno de ustedes establezcamos preguntas porque ya me cansé de hablar. Y más o menos he dado varios conceptos. Entonces, por ejemplo, que alguno de ustedes me haga algunas preguntas que quisiera saber de esto que hemos visto, ¿no? De esta clase, digamos, de esta revisión somera de fisiología. ¿Cualquiera? ¿Alguna pregunta?
Bueno, a ver, por ejemplo, esta de acá. En esta diapositiva que les expliqué, aquí está la ventilación, que ya les dije que es más en bases y menos en el ápice, en la punta del pulmón, y aquí está la perfusión, o sea, el flujo sanguíneo. Si uno divide ventilación entre perfusión, es un cociente bien conocido en la parte respiratoria, dice la relación ventilación-perfusión. Lo más adecuado de esto debe ser el valor de 1. 1, cuando la ventilación dividido entre la perfusión es 1, este cociente es efectivo, o sea, se realiza el mayor intercambio gaseoso, cuando es 1. Entonces, les dije que estos puntitos rojos era ventilación-perfusión, la división entre uno y otro. Y miren acá, acá está relación, ventilación, perfusión. 1, aquí, este es el punto clave. Aquí se produce el mayor intercambio gaseoso, que más o menos está a la altura de ¿qué? A la altura de la tercera costilla anterior. Acá dice el número de costilla. A ese nivel más o menos está la relación ventilación-perfusión igual a 1, o sea, la relación más eficiente para producir intercambio gaseoso. Ya sea que la relación sea más de 1, miren, más de 1, o sea, 2, 3, acá está, ¿no? O sea, más de 1 es a partir de este punto para acá. O menos de 1, aquí está 1, y menos de 1, cualquiera de estos puntos está menos de 1. Ya sea más de 1 o menos de 1, la relación no es efectiva. Lo más efectivo es cuando la relación ventilación-perfusión es 1. No se olviden de eso. Después, por ejemplo, en enfermedades intersticiales, ¿no? Las enfermedades intersticiales, la fibrosis, todo eso, ¿cuál se altera? Acá mucho se altera en las enfermedades intersticiales esto, la T, el grosor, o sea, se vuelve gruesa el área, ¿no? El alveolo, ¿eso por qué? Porque hay depósitos de fibrina, colágeno, todo, ¿no? Entonces, el grosor de la pared, el grosor del área es el que aumenta. Al aumentar el grosor, como es inversamente proporcional, disminuye la difusión, ¿no? Porque la constante de disolubilidad de los gases no se altera casi. Y el área, bueno, al engrosarse esta área, va a haber zonas que no van a funcionar de esta área. Esta área se va a ver reducida, ¿no? O sea, el engrosamiento de la pared, del área de este alveolo, porque esta membrana, en el caso de lo que estamos hablando, es el alveolo. El engrosamiento de esos alveolos hace que disminuya su área. Entonces, esto de acá conlleva también una disminución del numerador. Entonces, ambos, el aumento del grosor y la disminución del numerador del área de intercambio gaseoso, ocasiona una disminución de la difusión de gases, ¿no? Entonces, el paciente comienza a agitarse, Entonces, hay enfermedades como ese, para eso aplicamos un poquito de fisiología, para que se acuerden. Entonces, hay enfermedades que tienen que ver con eso. Ustedes saben que una de las alteraciones más importantes de la ventilación-perfusión, ¿cuál es? El tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar, ¿qué hace? El denominador, que es Q, que es la perfusión. En un tromboembolismo no hay perfusión, porque un émbolo, un grumito de sangre, lo que llamamos un trombo, un grumito de sangre, un trombo, se ha atorado en el capilar. Entonces no hay perfusión. Y cualquier número que dividas entre 0 va a ser 0. O sea, por más que la ventilación sea buena, esta relación va a ser 0. Entonces el paciente se va. El tromboembolismo pulmonar, que es muy frecuente en COVID, por ejemplo, en las neumonías por COVID, todo, que empeora tremendamente el intercambio gaseoso. Por eso tenemos pacientes con COVID que tienen presión de oxígeno, lo que normal debería ser 100, ellos están en 50, ¿no? 48, 50, 55. Su saturación, que normalmente debería ser 90, está hasta 90 es lo normal, está en 80, 75, ¿no? ¿Por qué? Porque en ellos ocurre tromboembolismo pulmonar. Y el tromboembolismo hace que la perfusión sea 0, no hay perfusión, porque un émbolo, un trombo lo ha tapado al capilar y no pasa sangre. Entonces ese aire que está en el alveolo no se intercambia, no hay intercambio gaseoso, ¿no? Son patologías más o menos que uno, a ver, no, regresando, puede darle alguna idea. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta de acá. Dice, los vasos sanguíneos normalmente están cerrados algunos, los del vértice, el tercio superior, eso no, casi usted nos ha dicho que eso paran cerrados. ¿Por qué siguen cerrados? ¿Por qué los de acá? ¿Por qué estos no se abren? Porque probablemente hay cicatrices. Muchos pacientes con tuberculosis quedan con extensas zonas de cicatrización. Entonces, cuando hay cicatrización, estos vasos están cicatrizados, no se van a abrir nunca. ¿Qué tienen que hacerse?
Los que siempre están tienen que dilatarse más para que llegue más sangre. O sea, se llama el fenómeno de distensión, ¿no? Son fenómenos cuando hay mucha cicatriz, mucha secuela. La tuberculosis a veces solo la tratan en forma avanzada. Al comienzo, como no hay síntomas, casi nadie va al médico, no saben qué tienen. Ya cuando están muy mal, recién sacan una placa y ahí ya la TB avanzó un montón. Las enfermedades, por ejemplo, acá, que queremos aplicar este concepto que vimos de las presiones. Si usted tiene un problema con una arteria que tiene presión del circuito mayor, presión media de 100, o sea, una alta presión, si sangra este vaso va a estar sangrando horas o minutos hasta que el paciente se pueda morir. Por ejemplo, si ustedes se cortan en la muñeca la arteria radial, eso sangra como un caño, pues tiene circulación sistémica mayor. Y por ejemplo, cuando estamos haciendo toracocentesis para pulsar, para cuando hay derrame pleural, hacemos una toracocentesis, se les ha dicho, por ejemplo, muchos de ustedes recordarán, que tienen que entrar por encima de la costilla, porque por debajo, el borde inferior de la costilla, está el nervio, arteria y vena, ¿no? Entonces, entren por encima de la costilla y no van a tocar, ¿no? Pero vamos a suponer si olvidaron, ¿no? El paciente tiene una alteración anatómica, qué sé yo, y le pulsan, entran por arriba y le pulsan la arteria, esa arteria intercostal recibe sangre del sistema mayor. Es una arteria intercostal, recibe sangre del sistema mayor. Entonces, esa arteria va a sangrar, va a chilletear, y en pocas horas se va a llenar todo el espacio pleural de sangre. Ese paciente va a tener que ir a sala de operación. En cambio, un sangrado, por ejemplo, de la parte de la circulación pulmonar, por ejemplo, un paciente que tiene lupus, ustedes saben que el lupus es una vasculitis, y vamos a suponer si sangra poco, una zona nomás del pulmón, no hay problema porque la presión es 15, baja presión, sangra, se coagula rápido, la presión no es alta, no va a sangrar mucho, y yo no me preocupo, un sangrado de esta parte de enfermedades como lupus, si no es en capa, o sea, todo el pulmón, si no es todo, porque cuando es todo el pulmón no importa que sangre de a poco, ¿no? Pero es todo el pulmón, es importante. Pero si es una zona nomás, y sabemos que es una zona pequeña que está sangrando, por esta presión baja no nos hacemos problemas, ¿no? No hay problema, no va a sangrar mucho y va a parar, pero si es en capa, sí, ¿no? Si sangra todo, sí es problemático. Entonces, imagínense que ustedes están haciendo la toracocentesis y se van hasta el fondo y le pinchan pulmón, y se asustan, y dicen, un doctor le he pinchado por el pulmón, porque en la jeringa sale un poquito de sangre oscura, ¿no? Y entonces se asustan, no pasa nada, si pinchas pulmón un ratito, como es una hojita chiquita, un ratito se coagula y sale. Pero si pinchas una arteria intercostal que tiene esta presión grande, la presión hace sangrar como un caño, y entonces ahí sí es peligroso. Son aplicaciones más o menos de los ejemplos que les he puesto, ¿no? Que tiene que ver con lo que es problemas de fisiopatología, ¿no? Por ejemplo, el aire, para entrar acá, para llegar a la tráquea, el aire, ¿qué tiene que entrar? Tiene que pasar por la vía, por la boca o por la nariz, y después pasar por un estrecho, por una zona estrecha, que es la laringe. La laringe es la zona más estrecha cuando tiene que pasar el aire. Ahí tenemos las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, infecciones de la laringe, por ejemplo, ¿no? Hacen que la laringe se edematice, y si se hincha la laringe se cierra. Entonces, a ustedes alguna vez le han dado por ejemplo, en niños es más común, en neonatos, laringitis, epiglotitis. La epiglotis es la tapa que tapa la vía aérea cuando uno deglute, para que la comida no vaya a la vía aérea, sino pase al tubo digestivo. Entonces, infecciones de esa zona, de la epiglotis, que son epiglotitis, laringitis, etcétera, infecciones de esa zona, pueden provocar gran edema y pueden provocar que los niños les falte el aire, no pase el aire a la tráquea. O sea, todo está bien, pero aquí la obstrucción es alta, ¿no? Y no pasa el aire. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer un huequito abajo, que es una traqueostomía, abajo en la tráquea un huequito para ponerle un tubo de traqueostomía, que por ahí respire, hasta que se desinflame esa laringe o ese epiglotis, que puede durar 10 días, 2 semanas, a veces hasta 3 semanas, ¿no? Y ya después desinflama todo, disminuye su tamaño y ya el paciente puede respirar, ya se saca el tubo, ¿no? Entonces son patologías que ustedes, el aire también se puede obstruir a este nivel. Por ejemplo, el asma, ¿no? Todo está bien, todo pasa el aire, todo en todo momento, pero acá está cerrado los bronquios, la vía aérea.
Y entonces el asma hace que se cierre la vía aérea y no llega el aire también a donde debe llegar para hacer el intercambio gaseoso. Si el aire no llega al alveolo, si hay una infección del alveolo, clásicamente, ¿cuál es la infección del alveolo? La neumonía. Entonces, clásicamente, cuando hay neumonía, también no hay intercambio gaseoso. Entonces, son diferentes niveles donde puede haber problemas y se puede alterar nuestra fisiología, dependiendo de los tipos de enfermedades, ¿no? En esta diapositiva les puse la contracción del diafragma. Y si el diafragma está enfermo, ¿qué lo puede enfermar? Puede tener eventraciones, o sea, disrupciones del músculo y se ventra, ¿no? O sea, parte del abdomen se sube al tórax, ¿no? El diafragma puede tener, hay músculos que tienen problemas cuando existe miastenia gravis. La miastenia gravis es un problema en la placa mioneural, ¿no? En el músculo ahí de pasaje de neurotransmisores, ¿no? Colinérgicos en este caso. Entonces, la miastenia gravis, cuando es severa, puede comprometer a los músculos respiratorios. Entonces, ninguno se contrae, ni el diafragma, ni lo que lo ayuda. Entonces, el paciente tiene que ir a ventilación mecánica. Otra infección que altera los músculos es el Guillain-Barré, que ustedes por noticias, hasta hace poco, habrán escuchado que ha habido varios muertos, etc. El Guillain-Barré es otra patología, es un virus que ataca, compromete los nervios periféricos, pero va subiendo de miembros inferiores, va subiendo abdomen, tórax. Cuando llega al tórax, se paraliza el diafragma, el paciente ya no puede respirar, ya tiene que ir a ventilación mecánica. Entonces, son enfermedades, son patologías que tienen que ver mucho con lo que es patología respiratoria. ¿Alguna pregunta, chicos? Para terminar, cualquier problema a este nivel va a alterar la respiración. De repente sus pulmones están sanitos, no tiene nada, sus bronquios, sus pulmones están sanitos, no hay nada, no hay ningún problema. Pero el problema está acá. ¿Qué pasó? Una hemorragia, por ejemplo. Doctor, ¿y qué caso es una hemorragia cerebral? Clásicamente en los fines de semana, accidente de tránsito, ¿no? Un accidente de tránsito, la cabeza se rompe, una hemorragia cerebral. O los viejitos, ¿no? Que hacen dicen, la gente le conoce, uy, hizo su hemorragia, dicen así. Ha hecho un derrame en el cerebro, dicen, ha hecho un derrame. Son los trastornos, ¿no? Disfunciones cerebrovasculares, que puede ser desde isquemia hasta sí puede haber ruptura, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que afectan al sistema nervioso central, las hemorragias, una de ellas, pueden afectar la respiración. El paciente puede entrar en apnea si se compromete sobre todo el bulbo, ¿no? Y la corteza cerebral en gran extensión. Las infecciones del cerebro, encefalitis, meningoencefalitis, todas las infecciones cerebrales por bacteria, por virus, pueden alterar la respiración. O sea, usted puede ir a ventilación mecánica y su pulmón estar sanito, no tener nada. ¿Dónde está el problema? Arriba en el cerebro, el que controla la respiración. Y muchos de estos pacientes con traumas, hemorragias cerebrales, están en ventilación mecánica, hasta que se resuelva ese problema. Entonces no se olviden que la respiración, si bien es cierto, se lleva a cabo en los pulmones, pero muchas veces los pulmones están sanitos. El resto del sistema que regula la función respiratoria puede estar enfermo, puede estar alterado. Entonces, esta somera revisión de fisiología, hacerles recordar algunas cosas, espero que les sirva para algunas patologías que van a frecuentemente revisar, ¿no? en sus prácticas ahora en estas 3 semanas. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, lo dejamos aquí. ¿No? Bueno, eso es todo. Todos pusieron ya cuando entraron su mensaje, ¿no? En el Messenger de que estaban presentes para la lista. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Ok, hasta luego, hasta luego.